A contar. Estamos hablando entonces, Dios mediante terminamos hoy esta serie que Él ha llamado el poder de vivir por la fe. Amados, y les he dicho que necesitamos aprender a vivir por fe. A medida que pasen los tiempos, a medida que avancen las cosas que están viniendo sobre el mundo, más vamos a necesitar vivir por la fe. Y vamos a recordar rapidito que para poder vivir en el poder de la fe, valga la redundancia, necesitamos entender que a veces la fe es un proceso. Necesitamos entender que la fe arranca de una palabra que Dios me da, no es simplemente porque a mí se me ocurre hacer algo, sino estoy fundamentado en una promesa del Señor y necesito ejercitar la fe. Hoy quiero hablar de otro aspecto en este tema del poder de vivir por la fe. ¿Cuántos lo quieren escuchar? Necesitamos, para poder vivir por la fe, para ver la fe hecha realidad, lo que yo llamo como que necesitamos una especie de conexión. Diga conmigo, una conexión. Yo lo llamaría así como que una conexión a tierra, por decirlo de alguna manera. Fíjense lo que pasó acá en Romanos capítulo 4. Estamos en Romanos capítulo 4, estamos leyendo la historia de Abraham, la historia de Sara, un par de hombres ancianos, estériles, sin hijos, a quienes Dios les dio la promesa de que tendrían una nación, una gran multitud que nacería de ellos, en medio del contexto de que Pablo está hablando de que la salvación es por la fe y no por las obras, es por creerle al Señor y no es por medio de la ley. En ese contexto necesitamos hacer una conexión. Fíjense lo que dice acá en el verso 18. Él, hablando de Abraham, diga conmigo, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Todos los pronósticos decían que era imposible que Abraham y Sara pudieran tener un hijo a los 100 años y a los 90 ella. Pero él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes. Oiga bien esto ahora, conforme a lo que se le había dicho. Hay algo que se le había dicho, 2 puntos. Así será tu descendencia. Y ahí fue cuando él hizo la conexión a tierra. Diga conmigo, conexión a tierra. ¿A qué me refiero con eso? Hermanos, nosotros vivimos hay 2 mundos que están delante de nosotros. El mundo físico, que es el tangible, que usted puede tocar, el que usted puede palpar, el que usted puede ver. Y también tenemos delante de nosotros el mundo espiritual, que es invisible. Diga conmigo, invisible, no lo puedo ver. Y yo puedo notar que en la mayoría de los casos, cada vez que el Señor oraba, por ejemplo, por sanidad, por alguien, eso era un acto de fe. Para ser sano se necesita fe, ¿sí o no? El Señor le decía, conforme a tu fe te sea hecho. Si no tienes fe no pasaba nada. No iban a ser sanados por la fe del Señor, eran sanados por la fe de la persona. Conforme a tu fe te sea hecho. Pero el Señor buscaba que la persona hiciera una conexión a tierra. Es decir, como que hiciera una especie de puente, de transición entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual no se ve. Y como no se ve, de pronto es más difícil de creer algo que tú no estás viendo. Tienes que, impregnarte de la fe. Por eso muchas veces, cuando oraba por los enfermos, los tocaba. Diga conmigo, los tocaba. Y Él nos manda la palabra en Santiago. Si alguno está enfermo, llame a los pastores de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Impónganle las manos y la oración de fe sanará al enfermo. Por eso le metía el dedo al sordo, le metió el dedo en los oídos. Al otro lo escupió en los ojos. Al otro hizo barro y se lo puso en la boca. Al otro le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Pero si no puedo ni vaya, y buscó la manera. Tenía como que hacer algo que lo llevara a tierra. No sé si me estoy entendiendo o me estoy haciendo entender. Y es lo que yo veo aquí cuando dice en el versículo 18 que él creyó contra todo pronóstico conforme a lo que se le había dicho. Y quiero que me preste mucha atención. 2 puntos. Así será tu descendencia. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Dios le dio esa palabra? Así será tu descendencia. ¿Sabe cuándo fue? En Génesis 15:5, si no me equivoco.
Dice la Biblia que Dios sacó a Abraham a campo traviesa, una noche estrellada. Ya hemos hablado un poco de eso. Y le enseñó y le dijo: mira las estrellas. Lo llevó para que viera algo que estaba allí. No le dijo, como les he comentado antes, imagínate, visualiza, concéntrate, piensa en algo, no hay nada, pero imagínate que hay estrellas. No, él no lo llevó a visualizar, él lo llevó a contemplar algo que ya estaba allí, que era físico. ¿Para qué? Para que eso le sirviera como de referencia a lo que Dios le quería dar. ¿Para qué? Para que él se impregnara, tuviera una conexión a tierra de lo que iba a recibir, porque lo que iba a recibir era tan grande. Imagínese un viejo de 100 años, una vieja de 90, estériles, menopáusicos, sin hijos, y Dios le dice que van a tener multitud de gente, de familias, van a nacer de ellos. Eso era muy difícil de creer, y Dios lo lleva para que hagan esa conexión. Diga conmigo, esa conexión. Y a veces nosotros necesitamos hacer una conexión con algo físico que nos ayude a tener esa transición hacia lo espiritual. Por eso recuerdo que cuando se nos dio aquella palabra de que íbamos a tener un carro nuevo, aquella camioneta que fue tan motivo de tanto escándalo para mucha gente en el 2007, imagínense usted, hace ya, ¿cuánto? 14 años atrás. Los envidiosos de otras iglesias y no sé qué cosas, porque ustedes nos ayudaron. Después de tener que haber ofrendado 7 carros, haber dado 7 carros, habernos quedado 7 veces a pie, en fin, Dios nos dijo que nos iba a dar un carro. Y saben, nos agarramos de esa palabra. No había plata, no había dinero, pero lo creímos. Y me acuerdo que hicimos el libro de sueños, pero el libro de sueños no fue primero y después nosotros tuvimos la palabra. Primero recibimos la palabra y después hicimos el libro de sueños para hacer esa conexión a tierra y poder ver allí en la foto más o menos la camioneta que queríamos, que Dios nos estaba prometiendo. Pero vimos que todavía faltaba algo y sentimos que teníamos que hacer otra conexión. Y fue cuando mi esposa y yo comenzamos a visitar los concesionarios para ver la camioneta que queríamos. Queríamos una Tahoe. En ese momento estaban las primeritas llegando a Venezuela. Yo ni siquiera había visto una bicha de esa. Y comenzamos a ir a los concesionarios, la vimos y la tocamos y dijimos, así va a ser. Y comenzamos a orar y le pusimos las manos. Pero ya teníamos primero la palabra, venía un proceso, estábamos ejercitando nuestra fe y ahora estamos haciendo un punto de conexión a tierra. Pero no era que yo primero me imaginé la camioneta y después se la pedí al Señor. No sé si me está entendiendo. Ya Dios nos había dado esa palabra. Ahora Dios quería como que ayudarnos un poquito, porque Él sabe como que es difícil a veces. Y entonces por eso creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que por eso es que a veces se impone la mano, se toca a la persona, se le manda a hacer algo como para conectarlo a tierra, para que sea más fácil la transición del mundo espiritual que no ve al mundo físico. Por eso es que el Señor lo lleva para que vea. Las estrellas estaban ahí. Diga conmigo, allí estaban las estrellas. Él no las estaba imaginando, Él las estaba viendo. Él no las imaginó, Él no las creó, Él no fantaseó con ellas. Él las dijo, wow. Y cuando pudo ver eso, dijo, así va a ser, así voy a tener de hijos, de nietos, de bisnietos. Wow. Y usted sabe que de pronto empezó a contar 1, 2, 3, 1 millón, 5 millones. Y perdía la cuenta y volví a empezar de nuevo. Así que a veces necesitamos hacer un punto de conexión con lo que tú quieres. Yo recuerdo que aquí una familia que antes de llegar aquí quería una casa. Necesitaban una casa, no tenían, se convirtieron, el Señor les dio la promesa y wow, y recordaron que hace muchos años habían visto una casa por allá y dijeron, vamos a ir otra vez, después que sintieron que Dios les había hablado y fueron y vieron la casa, está en la casa y wow, y al poco tiempo ya estaban viviendo en la casa. Pero no fue simplemente porque lo imaginaron, no fue porque lo decretaron, no fue porque lo declararon, sino porque ya Dios les había dado la palabra en su corazón de que Dios les iba a proveer. Y ellos fueron, hicieron un punto a tierra, una conexión. Fueron a ver la casa, comenzaron a hablar con la constructora, comenzaron a dar pasos de fe, comenzaron a moverse. Y al poco tiempo ya la vivienda es de ellos. Ahí están. Y así como eso ha pasado con mucha gente, con carros, con casas, con apartamentos, con montones de cosas, con los equipos de líderes, con familia, con el esposo, con el novio, con el hijo, con lo que tú necesites. Dios está allí. Diga conmigo, necesito a veces hacer conexión a tierra. Mirar algo que me pueda
conectar con aquello espiritual que Dios me está dando, como resultado de la palabra que Dios me está dando. Y no es porque yo simplemente diga algo, ya se me va a dar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces diga conmigo conexión a tierra. Eso me va a ayudar a poder experimentar más certeza y seguridad para vivir por la fe en lo que Dios me está mostrando. Así que eso es lo cuarto, ¿verdad? Y es lo primero del día de hoy. Aquí voy a necesitar fe para que no se me caiga el tapaboca. La otra cosa que necesitamos para vivir en el poder de la fe es necesitamos perseverancia. Diga conmigo perseverancia o constancia. Como hemos dicho hasta ahora, la fe funciona muchas veces como un proceso. Y fíjense lo que estamos leyendo acá. Ese verso me impacta demasiado. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. 19. Y no se debilitó en la fe. Diga conmigo, no. Diga conmigo, no. Se debilitó. Porque el no se debilitó. Va junto. Diga, no. Se debilitó en la fe por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Sabe? Necesitamos ser perseverantes, constantes en la fe. Diga conmigo, constantes en la fe. ¿Sabe? Cada vez que los discípulos no podían hacer algo que ellos querían hacer desde el punto de vista espiritual, ¿sabe cómo los llamaba el Señor? ¿Quién se acuerda? ¿Qué les decía? ¿Cómo? Hombre de poca fe. Y por lo general lo acompañaba con otra frasecita. ¿Por qué dudaste o por qué temieron? Pero porque por lo general era hombre de poca fe. ¿Por qué dudaron? Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros creemos que para hacer un milagro, para ver algo de parte del Señor, necesitamos una fe muy grande. Oye, como que la fe tiene que ser así, voluminosa, una fe gigante. Y esa fe como que solamente la tienen los grandes hombres de televisión, los grandes ministros de los teleprogramas y de las grandes cruzadas, como Casluna, como el pastor Castellano, el otro, esos grandes hombres que uno ve por allá y uno se siente como una cucaracha al lado de ellos, porque ellos tienen una fe inmensa. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Quién se acuerda? Que el que tuviere fe como un granito de mostaza. Fe, ¿cuántos han visto un granito de mostaza? Una vez vi una pastora acá a predicarnos de Colombia y nos trajo un granito de mostaza y le dio uno a cada uno. Es como una semillita de tomate, chiquitica. Y dice que si uno tuviera una fe de ese tamaño, podrá decirle a una montaña, quítate. Échate, quítate de ahí, échate en el fondo del mar y se echará. Y yo sé que Dios no anda diciendo con eso que nos vamos a estar quitando montañas. Es una metáfora para decirnos el poder que tiene una fe chiquitica. Pero a veces creemos que necesitamos una fe grande. Pero ¿cómo es que el Señor siempre les decía hombres de poca fe? Esto lo he explicado yo muchas veces anteriormente. Lo grande no se refiere al tamaño de la fe, sino se refiere a la perseverancia de la fe. Y les voy a preguntar lo que les he preguntado en ocasiones anteriores. ¿Caminó Pedro por las aguas o no caminó? Cuando se les apareció Jesús en aquella noche tormentosa, asustados todos, Pedro, ustedes saben, ya hablamos de eso, le dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Dame una palabra, solo necesito una palabra. Diga conmigo, solo necesito una palabra. Si tú me das una palabra, de ahí me agarro. Y el Señor le dijo, ¿cuál fue la palabra que le dio? Ven, 3 eléctricas, ven, suficiente. ¿Y el hombre qué pasó? Se bajó del bote y comenzó a caminar. Ahora pregunto, ¿tuvo la fe suficiente para caminar, sí o no? Sí, porque caminó. ¿Cuánto tiempo caminó? No se sabe. ¿Qué distancia caminó? Tampoco, no se dice. Posiblemente Jesús estaba ciertamente retirado de donde estaba él.
pero comenzó a caminar. Pregunto, ¿se necesita fe para caminar sobre las aguas? Los turmereños son hombres de fe. Aquí todo el mundo camina sobre las aguas cuando llueve, hermano. Ahora, ¿qué pasó? Dice que cuando entonces iba caminando hacia, vamos a suponer que aquí el hermano levanta la mano, iba caminando, tuvo fe, pero dice que entonces empezó a mirar, ¿qué cosa? Los vientos, las olas. Digo, eso se está poniendo feo. Se le van a quitar 6 ceros al bolívar otra vez. Ay, Dios mío, el dólar se duplicó, la comida aumentó, todo empezó a poner la mirada en las circunstancias. Todo como que se lo está llevando otra vez. Yo pensé que estaba mejorando, pero ahora está igual. Quitó la mirada de la palabra que Jesús le dio y se hundió. Comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque no perseveró en su fe. O sea, la fe no es del tamaño, lo grande. Cuando Jesús le decía a la gente, hombres de poca fe, no era porque tenía una fe chiquitica, era porque su fe era muy pequeña en cuanto al tiempo de duración. ¿Hasta cuándo tengo que creer, Pastor Darío? Te pregunto, toca al que está, bueno, hazle algo al que está a tu lado, así, hazle una, aunque sea la mueca ahí. ¿Hasta cuándo tengo que creer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que ocurra el milagro. Diga conmigo, hasta que ocurra el milagro. Yo no puedo soltar esa oración, eso que yo creo, eso que yo necesito. Y sabe, se nos enseñó a veces que si usted ora 2 veces por una misma necesidad, como que es falta de fe. Ay, yo oro una sola vez y listo. Yo no sé de dónde sacaron eso por allí. Hermanos, no, hay una parábola en la Biblia. La parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Quién la ha escuchado? ¿Quién la ha leído? Levanta la mano quien la ha leído. Que no, si no la leyó, no levanta la mano. Lea la Biblia. La parábola de la viuda y el juez injusto. Dice que había una viuda que necesitaba que el juez le hiciera justicia porque tenía un lío, un problema legal que resolver. Pero que el juez era de esos que, mire, que ni le temía a Dios ni le temía al hombre y no le daba la gana de ayudar a la vieja. Pero la mujer dice que estaba pegada ahí todo el tiempo. Hazme justicia, de día y de noche, hazme justicia, resuélveme el problema. Aquí ves, otra vez la vieja esta. Y dice que la parábola, es una parábola, es como una especie de cuento para ilustrarnos una verdad espiritual. Que el juez dijo, Dios mío, esta vieja me tiene harto. Mejor es que le haga caso a esta vieja, le resuelve el problema, si no esta mujer me va a volver loco. Estoy parafraseando un poquito. Y dice que le resolvió el problema para que lo dejara quieto. Y entonces allí viene la aplicación espiritual. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial le hará justicia a sus hijos que claman día y noche? ¿No le responderá prontamente a ellos? O sea, si eso lo hace un juez injusto, ¿cuánto más Dios? Entonces, ¿cuál fue el problemita de Pedro? Pedro no creyó lo suficiente. A lo mejor creyó para caminar un trecho, pero le faltaba un poquito todavía. Y cuando ya estaba casi llegando, tiene que estar muy cerca. Porque dice que empezó a hundirse al mirar las circunstancias, lo que te rodea, te mata la fe. Si tú pones la mirada en la lógica, en el razonamiento, en tu cuenta bancaria, en tus propios recursos, no vas a poder creer, amado. Tienes que mantener tu fe creyendo en lo que Dios te dijo que te iba a dar. Y ya cuando iba llegando, por estar mirando las olas y mirando las circunstancias, y mirando el dinero, y mirando el conflicto, y mirando la política, y mirando las noticias, y mirando el rollo, dice que comenzó a hundirse. Y le pegó un grito al Señor: ¡ay, Señor, sálvame que perezco! Y dice que Jesús, tú vas a ser Jesús. Párate, Jesús, te está flojo Jesús hoy. Jesús dice que lo agarró, se estaba ahogando, lo asió y lo sacó y ¡wow! Y yo me imagino que, pero ¡ay, Dios mío! Se lo aventó acá. Señor, Dios mío, sálvame que perezco. Y ahí le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Chamo, te faltaba un poquitico para completar tu milagro completo, a veces milagro. Pero ¿qué pasó? Que dudó. ¿Y sabes qué, amado? Quizás tú estás a punto de ver tu milagro. A lo mejor te falta un día más de oración. A lo mejor te falta un ayunito más.
A lo mejor te falta una vigilita más. A lo mejor te falta una hora más de seguirle creyendo al Señor para ver tu casa, tu apartamento, tu carro, para ver ese negocio, para ver a tu familiar rendido a los pies de Cristo. Yo no sé, pero te cansaste, dudaste, miraste, no creíste y no pudiste terminar de creer hasta lograr conseguir tu milagro. Nunca se me olvida esta otra ilustración que uno de los pastores trajo una vez. La he contado muchas veces. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Levanten la mano el que se acuerda de la ilustración que voy a contar ahorita. ¿Nadie se acuerda? Yo se las he contado antes. Del hombre que en el camino de su casa tenía una roca muy grande, una piedra. Ay, lo tenía obstinado, le molestaba. Y él dijo: voy a caerle a bandarriazo a esa piedra, no juegue porque no me gusta, yo quiero que mi camino esté libre. Y un día agarró desde la mañanita temprano y empezó a darle bandarria a aquella cuestión. Dale y dale y dale y dale. Y el hombre ya estaba que le dolían los brazos, estaba sudoroso, ya no podía ni levantar la mandarria. Y cuando va a ver la piedra, no tenía ni siquiera una astillita. Y dijo: guará, todo lo que he hecho, y esta piedra ni siquiera, nada, no le he hecho ni una mella. Y se cansó y dijo: bueno, nada podrá destruirla. Pero lo que el hombre no sabía, que por dentro la piedra estaba totalmente agrietada. Vamos a suponer que llevaba 99 golpes y él no sabía que el golpe número 100 era el que iba a terminar de prácata. Diga conmigo: prácata, de romper la piedra. Era en el otro golpe, pero se cansó antes de tiempo. Eso es lo que ilustra este concepto. La fe necesita ser perseverante. Tú no puedes desmayar hasta conseguir tu milagro, hasta ver que Dios te responda. No es falta de fe orar 100 veces por eso. Si tienes que orar todos los días, ora todos los días. Señor, yo creo, y se lo dice, y gracias, y te alabo, y te bendigo, pero yo estoy esperando mi milagro. Dios no se va a poner bravo por eso. Por eso está esa ilustración. Entonces repito, a lo mejor estás a un día de ver tu milagro. A lo mejor estás a un puntico, a una oracioncita, a un ayunito, a un clamorcito, a un día más, a unos minutos, a unas horas, a una semana, a un mes, yo no sé. Pero nunca te puedes dar por vencido cuando Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo. ¿Cuánto me estás entendiendo? Porque la fe necesita constancia, la fe necesita perseverancia, no es el tamaño, es la duración. Pedro caminó y no era porque tenía una fe muy grande, caminó porque se mantuvo. Caminó hasta donde, o pudo mantenerse sobre el agua hasta donde la fe le aguantó. Cuando la fe se le fue, se le hizo demasiado pequeña, se hundió. ¿Do you understand that? ¿Me está entendiendo? ¿Sí me hago entender? Ahora te pregunto, aquí a manera de reflexión, ¿cuántos milagros habremos abortado? ¿Cuántas bendiciones habremos abortado? Que faltaba un solo mandarriazo para que el Señor te diera la victoria. Y como nos cansamos, como no tuvimos la fe suficientemente grande, no en tamaño, sino en esperar un poquito más, de pronto ese milagro no se te dio. ¿Cuánto me estás entendiendo? ¿Qué dice la palabra de Daniel, el profeta? Que cuando él le pidió al Señor, allá dice que se le apareció el ángel Gabriel 21 días después y le dijo: Danielito, quiero que sepas, porque yo me imagino que Daniel le dijo: oye, ¿y entonces dónde estabas tú metido, chico? Ahora 21 días que yo bregando, ya casi que desmayo. No, chavo, desde que tú hiciste la oración, la orden fue dada por Dios. Lo que pasa es que se me opuso el príncipe de Persia, es decir, el principado demoníaco que controla esa región, y tengo 21 días luchando con él porque él no quiere que tú recibas la bendición. Pero la orden fue dada. Imagínese usted que se hubiera cansado, no hubiera podido haber visto la bendición. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que cuando tú oraste, muchas veces la orden ya fue dada, solamente tienes que esperar, mantenerte creyendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a creer? Hasta que veas el milagro consumado. Que tardó un proceso, que tardó un poco, que se tardó unos días, eso no es problema tuyo. Cree. Dile a que está a tu lado: cree. Porque al que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.
Así que no desmayes, no te desanimes, no te desalientes. Si Dios te prometió algo, Dios no es mentiroso para no cumplirlo. Si Dios te dijo algo en tu espíritu, Él no es hijo de hombre para mentir, para engañarte. Yo te puedo echar una broma, cualquiera te puede engañar, cualquiera te puede decepcionar, cualquiera te puede decir algo y no te lo cumple, pero Dios jamás. No hay ni una sola palabra que Dios le haya dado a alguien en la Biblia que haya caído a tierra. No hay ni una sola vez que Dios le haya prometido algo a alguien que no lo haya cumplido. Si no lo ha cumplido es porque la gente no lo creyó, porque la gente no supo esperar, no supo entender y no se supo mover en la fe. Pero no fue por culpa del Señor. ¿Me estás entendiendo? Dile a que está a tu lado, nunca es culpa del Señor. Siempre la falla está aquí. Como dice allí cuando la pantalla sale algo mal, dice señal, error, falla de origen. El error está aquí abajo, el error no está allá arriba. Dios nunca le queda mal a nadie. Somos nosotros que de pronto no creemos lo suficiente. Y lo último, recuerda entonces que llevamos creo que 5 cosas. ¿Quién puede recordar las 5 cosas que tienen que ver con el poder de vivir por la fe? Número 1, la fe es un proceso, muchas veces genera un proceso. Número 2, parte o arranca, se fundamenta en una palabra, no en tu imaginación, no en tu declaración, no en tu decreto, en una palabra, una promesa. Número 3, necesitamos fortalecer la fe, empezando con cosas pequeñas. Número 4, necesitamos hacer una conexión a tierra. Y número 5, necesitamos tener convicción. Diga conmigo convicción. Fíjese lo que dice acá el verso 20, 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y el 21, wow, esto mire, está hablando de Abraham, plenamente convencido de que era también Dios, poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de nosotros en las cuestiones de fe? La duda. Diga conmigo, la duda, que lleva una hermanita, van siempre agarraditas de la mano. ¿Sabe cómo se llama la primita, la hermanita? Incredulidad. En Santiago capítulo 1 dice, para algo tan sencillo como esto, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si no sabes qué decisión tomar, si no sabes cómo resolver un problema, si no sabes qué hacer, oye, dile a Dios que te dirija. Pastor, y para eso se necesita fe, claro. Y luego dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que son llevadas de un lado para acá por el viento. No piense pues quien tal haga, o sea que el que pida con duda, que recibirá cosa alguna del Señor. No, yo voy a pasar para acá para que oren por mí a ver si recibo. Olvídese. Voy a pasar a ver qué pasa. Bueno, yo voy a pasar por no dejar. Yo voy a orar para ver si olvídese. No ore, vas a perder el tiempo. Abraham estaba plenamente convencido. Imagínense ese hombre ya viejo. Imagínense la mujer, ya todo lo que hemos hablado hasta la saciedad, todo lo humanamente hablando imposible. Y peor aún, ya cuando tienen el hijo a los 100 años él, y ella tenía ¿cuánto? 90. Pasan 12 años, o sea que Abraham tenía ahora 112 años, y Sara tenía ahora 102 años. Y a Dios se le ocurre hacerle una propuesta a Abraham. ¿Quién se acuerda cuál fue? Génesis 22. Sacrifícame a tu hijo, a tu amado, a tu único, a Isaac, el hijo de la promesa. Y ¿sabe qué? Yo no veo en la Biblia, si lo hay no está registrado, que Abraham le dijera, Señor, y entonces, ¿cómo así? Me das el muchacho y ahora me lo vas a quitar. Y ahora, y entonces, ¿cómo se va a cumplir la promesa si lo mato? Ya no tengo 100 años, ahora tengo 112. La vieja tiene 102.
Si era imposible en aquella época, ahora es peor. Pero Abraham nunca dijo eso. ¿Sabes? Sino que agarró al muchacho y le dijo: chamo, vístase que vamos para un baile. Sí, papi, sí. Sí, vamos a hacer un holocausto, una ofrenda. Y qué rico, sí. Vamos a una montaña, tranquilo. Y dice que mandó a preparar el burro, montaron la leña, llevaron el fuego y se fueron de camino. Y el hijo le dijo: papi, aquí está todo, la leña, el fuego, falta el cordero. Tranquilo, mijo, que Dios se proveerá de. Ahí es donde vino esa frase: Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia, usted lee ese pasaje, agarró a Abraham, y aquí es facilito leerlo, pero yo quiero que usted te imagine que usted lo está haciendo con el hijo suyo, amarrarlo allí, porque oye, el muchachito no entendía, que no se le fue disparar. Un muchachito, yo me imagino, no sé, llorando, gritando, no sé, papá, ¿qué va? Tranquilo, mi hijo, tranquilo. Y sabe que agarró el puñal, el cuchillo, y lo iba a degollar. Y ya cuando se lo iba a clavar, ¿qué pasó? ¿Quién recuerda? Vino una voz del cielo y dijo: Abraham, Abraham, detente. ¿Qué pasó? He visto que, wow, naguarachamo, tú me creíste, tranquilo. Uy, miró atrás, ahí estaba un cordero que se había enredado allí en unos matorral, lo agarró. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Que Abraham creía que Dios era capaz de resucitar a su hijo de los muertos. Que si Dios se lo había dado y ahora le pedía que lo matara, él no lo iba a dudar ni un segundo, porque él creía, tenía convicción. ¿Y saben lo que nos falta a nosotros? Convicción. A veces no creemos, dudamos, no tenemos firmeza en lo que creemos. Creemos un ratico sí, un ratico no, y entonces por eso no se nos dan las cosas, porque vamos para adelante y vamos para atrás. Y dice la palabra que él volvió a recibir a su hijo de la muerte, donde figurativamente lo había llevado. En su corazón él lo mató, porque él estaba plenamente convencido de que Dios le iba a dar lo que le había prometido. ¿Y qué le había prometido? La banda, que de él iban a ser una nación grande, muchedumbre de gente. Y si tenía que matar al hijo, lo iba a hacer. Claro, es muy fácil para nosotros leerlo 5,000 años después y leer la historia. Abraham no tuvo dónde leerlo. Abraham no tuvo de dónde inspirarse. Abraham no tuvo de dónde leer una historia semejante. Nosotros sí. Pero ¿sabes qué? Él le creyó al Señor. Y entonces, hermano, este es un tiempo donde tú y yo necesitamos tener convicciones. ¿Cuántos entienden la palabra convicción? Por allá Pablo decía: yo sé a quién he creído. ¿Qué pasaría? Y voy cerrando con esto. Si en un momento dado llegara la policía, llegara la guardia, llegara, usted sabe, el FAE, y te ponen un fusil en la boca, una pistola, y dice: niega a Cristo, te vuelo la cabeza. ¿Qué harías? Y saben, no sé cuándo, pero posiblemente ese tiempo va a llegar en Venezuela. Hasta ya ha llegado a muchos países: Corea, Cuba, China, Colombia, toda Unión Soviética. Dice la historia que ha habido más asesinatos de cristianos en el siglo XIX y XX que en todos los 20 siglos anteriores, por el hecho de seguir a Cristo. Gente que tiene convicción. Necesitamos gente que crea a Dios a pesar de. Mano, los que vienen fuertes le van a quitar 6 ceros otra vez al Bolívar. Pero un cristiano que ve eso y dice: ¿y a mí qué me importa? Le quitaron 8. ¿Cuánto le quitaron la otra vez? 5. Y después le quitaron 3. Y aquí estás, hermano, y estás bien gordito, ¿viste? Estás pampeadito. ¿Cuántos desayunaron hoy? Que no desayunó, bueno, ok. A lo mejor no comemos como antes. A lo mejor tenemos más problemas para echar gasolina. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos esos problemas? Ejercitamos la fe. Para echar gasolina, necesitan la fe. Para comprar un kilo un paquete de harina, necesitan la fe. Para ir al mercado, necesitan la fe. Para salir de tu casa, para todo necesitamos la fe. Por eso necesitamos aprender a vivir por fe. El que no viva por fe va a tener serios problemas, amados. Y no solamente, ayer hablaba con una hermana que se fue de la iglesia y está en Perú. Se fue huyendo del país. Vivía allá en La Morenera, donde yo vivía. Y me llamó porque me quería meter en un negocio de criptomonedas, una cosa. Le dije: chama, esa es una estafa.
Ya yo pasé por eso. Pero bueno, me dijo: pastor, la cosa aquí se está poniendo fea. Agarró ahí un nuevo presidente y resulta que es comunista también, y ahora está dando orden, y esto, mire, el dólar está aumentando, la inflación se está disparando, todo se está poniendo el mismo. Hija, porque no es el problema donde estás, es lo que crees y a quién le crees. Porque si te vas sin fe para el país más próspero del mundo, vas a pasar trabajo, vas a pasar necesidad, si no te vas por una palabra, si no te vas dirigido por Dios. ¿Y quién puede escapar de todo esto si esto es algo a nivel mundial? Para ir a pasar para trabajo otro trabajo, perdón, para pasar trabajo en otro lugar, activa tu fe aquí y verás que Dios te va a bendecir, y vas a ser bendecido, vas a ser prosperado aquí en tu tierra, si te mueves por el poder de la fe. ¿Cuánto me estás entendiendo? Pero necesitas, ¿qué cosa? Convicción. Creer que Él es capaz de cumplir lo que te prometió que haría. ¿Y dónde están las promesas de Dios? Recuerda. Diga conmigo: aquí están las promesas. Más de 3,000. Pero si no lees la palabra, si sigues sin leer la escritura, no te sabes versículos, ¿con qué materia prima va a trabajar el Espíritu Santo? No tiene. Porque Él nos va a recordar lo que el Señor nos enseñó. ¿Y dónde? No, pero yo no estaba con el Señor. Sí, pero Él nos enseñó a través de la palabra. Termino con esto: el Espíritu Santo usa como materia prima la escritura para recordarte las promesas que Él nos dio a través de la palabra. Pero si no tienes palabra, si no te metes con la Biblia, sigues sin pasar tiempo y no aprendes escritura, no vas a tener fe, amado. No vas a tener fe, porque la fe depende de las promesas, de creer que Dios hará lo que Él prometió que haría. ¿Me estás entendiendo? Y necesitamos convicción. Por eso Abraham no dudó ni un minuto. Si hay que matar muchachos, lo mato. Pero Dios me dijo a mí que yo iba a ser padre de mucha gente. No sé cómo Carrizo lo va a hacer, eso es problema de él, pero yo le creo, porque Él lo dijo y Él no miente. Y si hay que matarlo, lo mato, lo sacrifico y listo, punto. Cuando Dios vio eso, dijo: wow, no lo tuvo que hacer, porque él estaba convencido de que Dios se lo hubiera resucitado. Imagínense ese nivel de fe. Dígale que está a su lado: yo voy para allá, yo voy a ese nivel de fe. Yo voy a vivir por la fe, todo, voy a comenzar, toda mi vida va a ser una vida de fe. En el nombre poderoso de Jesús voy a poder conquistar todo lo que Dios me ha prometido. Voy a meterme en los secretos para que Dios me hable, y voy a comenzar a moverme en las cosas pequeñas, grandes, medianas, todo por medio de la fe. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. No sé qué te está diciendo el Señor, no sé qué te está pasando, hermano querido, pero yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Tú necesitas descubrir tu propio propósito, tu propio destino, lo que Dios tiene para ti. Para Juan el Bautista, su gran propósito fue predicar de Jesús y morir como murió, igual del de Jesús. ¿Cumplió su propósito? Sí. ¿Cumplió lo que Dios lo trajo a hacer? Sí. ¿Murió en gloria? Sí. Pero cumplió lo que Dios le dijo, porque le creyó al Señor hasta lo último.